Esta semana en Cuadriga, Vive la différence, ¿se enfría la amistad franco-alemana? Alemania y Francia forjaron grandes vínculos, dejaron atrás años de hostilidades y fundaron una colaboración estrecha y duradera. Juntos han sido el motor de la Unión Europea, pero la crisis financiera de Europa es un reto. La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, François Hollande, tienen ideas diametralmente opuestas sobre cómo resolver la crisis financiera en Europa. ¿Está perdiendo brío la relación entre Alemania y Francia? La conducción corre a cargo de Maricel Drasser. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Cuadriga. Esta emisión desde el centro de Berlín, esta ciudad que a mis espaldas está el símbolo, la puerta de Brandenburgo. Hoy sin nieve, pero con frío. Y así parecen estar las relaciones entre estos dos países, entre Alemania y Francia. Y de esto estaremos hablando con mis invitados, que ya paso a presentarles, de por qué están así estas relaciones y de cuál es el pronóstico para la relación bilateral. Me acompañan hoy Pascal Thibault, que es periodista de origen francés. En 1990 se traslada de Francia a Berlín, donde comienza a trabajar para diversos medios, entre ellos Radio Multiculti y Deutsche Welle. En 1997 asume la corresponsalía en Alemania de Radio France Internacional. También Roland Pichler, que es periodista, trabaja como corresponsal de temas económicos en la oficina berlinesa del diario Stuttgarter Zeitung. Tras cursar periodismo en Múnich y finalizar sus estudios sobre economía y política, se traslada a Argentina. Principalmente se ocupa de temas de política económica y financiera, así como de otros temas económicos internacionales. Y Gemma Casadeval, periodista española, nacida en Barcelona y establecida en Berlín desde 1992. Ha ejercido como corresponsal en Alemania para Diario de Barcelona y El Mundo. Y desde 1999 forma parte del equipo de la agencia EFE en Berlín, cuya cobertura abarca Alemania, Escandinavia y Polonia. A los tres, muy bienvenidos por estar. Y entonces la gran pregunta, ¿efectivamente se está enfriando esta relación y hasta qué punto? Sí, un poco como el tiempo ahora en Berlín. Creo que hay algunas razones. Hay una razón probablemente con los dos actores principales actualmente, entonces François Hollande y Angela Merkel, como al principio cada vez más o menos con un nuevo equipo entre Alemania y Francia. Hay algunos problemas, fue la misma situación más o menos entre Nicolas Sarkozy y Angela Merkel en el año 2007, o también entre Schröder y Helmut Kohl al principio. Creo también que hay algunas razones con la crisis de Europa, la crisis financiera, especialmente con concepciones muy diferentes entre Francia y Alemania. Y creo que hay un problema estructural porque desde años, y es un problema más fuerte, hay un desequilibrio entre los dos países, entre Francia y Alemania, con un país francés que tiene muchos problemas económicos especialmente graves, y ese desequilibrio explica que es más difícil que en el pasado buscar acuerdos comunes entre los dos países. Así lo ve el francés de la ronda, el alemán de esta ronda hoy. ¿Comparte el análisis, la opinión de que es cada vez más difícil lograr acuerdos? Es cada vez más difícil. Vimos un liderazgo entre Merkel y Sarkozy desde el año 2009, y ahora terminó eso, ¿no? que se llamó Mercosí. Y es un poco como dijo el colega, una etapa nueva, ¿no? Por eso tardan normalmente 1 año, 9 meses, 10 meses hasta que se acostumbren. Pero también hay en la parte del gobierno alemán cierta desconfianza hacia Francia, porque algunas propuestas, como dijiste, por ejemplo, como los eurobonos, no le gustan mucho a Alemania. Y entonces ven un poco dos rumbos, ¿no? Un rumbo más a la política de ajuste acá en Alemania, y Francia con una propuesta más libre, hacer más programas de crecimiento, más libertad para el presupuesto fiscal. Por eso no se encontraron todavía los dos jefes de Estado. Y que no se hayan encontrado estas desavenencias entre Alemania y Francia, ¿qué significan, qué implican para el resto de Europa?
Bueno, para el resto de Europa, digamos, España se siente un poco como el espanto que ha obligado a mantener unida esa Europa, que si no tal vez estaría aún más resquebrajada. España, Francia, España, Grecia y todos los países en crisis. De alguna manera, la crisis de los países del sur ha obligado al eje a mantenerse unido a pesar de esas diferencias que existen. Hay unas diferencias que van más allá de la personalidad, porque se habla mucho de las diferencias o sea, de las diferencias que hubo entre Merkel y Sarkozy, que a pesar de todo, pese a ser personas de carácter tan distinto, Sarkozy el extrovertido, mediático, etcétera, y Merkel siempre tan discreta, ¿no? Eso les unió, y en cambio parece que a Hollande y a Merkel lo que les separa es que en el fondo son bastante parecidos personalmente. Lo que pasa es que no han tenido tiempo tampoco de unirse, y ahora mismo están digamos, Merkel está en la cresta de la ola de la popularidad y Hollande está justo abajo, que es algo que de alguna manera sorprende incluso fuera de Alemania, ¿no? O sea, porque dices, ¿cómo puede ser que Merkel, que es la persona ahora mismo, la política más temida, porque durante mucho tiempo fue la más admirada, ahora es la temida, o incluso la mala de la película, cómo puede ser que para los alemanes siga siendo tan popular? Y es que para los alemanes realmente están orgullosos de esa mujer que sabe imponer su criterio, que sabe imponerse en esa Europa, digamos, tal vez un poco hostil a sus políticas de austeridad, ¿no? En la medida en que la popularidad de Merkel decrece fuera de Alemania, crece en Alemania, eso hace que ella ahora esté arriba de todo de su popularidad, está en año electoral, cuidado que eso también va a marcar las relaciones franco-alemanas en todo este tiempo, mientras que Hollande ha sido como la decepción. O sea, ha sido un personaje en el que incluso en España se tenía grandes esperanzas con Hollande, va a cambiar, con Hollande va a haber un cambio en lo que es la línea directriz de la austeridad, no sé qué. Hollande se ha como difuminado, ¿no? En poquísimo tiempo. A ver, si vamos por parte de analizando similitudes y diferencias, una cuestión estructural tiene que ver con las concepciones respecto a la crisis, ¿no? Merkel, la abanderada de la austeridad y el ahorro, Hollande, que preferiría otra vía. ¿Estas posturas son necesariamente irreconciliables o podría pensarse en una suerte de tercera vía o un punto de negociación con vistas a Europa? Creo que las diferencias no son necesariamente una cosa fatal. Pienso que es el contrario. Y para mí, por ejemplo, Merkozy, la unión total, más o menos, entre Merkel y Sarkozy era un desastre. Y pienso que las diferencias son importantes porque Francia y Alemania son más o menos los dos modelos de dos concepciones económicas, especialmente en Europa, entre los países del sur y los países del norte. Y si los dos países, Francia y Alemania, pueden buscar un acuerdo, entonces ese acuerdo tiene la posibilidad de ser un éxito y de obtener el apoyo de otros países europeos. Y otra cosa importante es también decir que hablamos todo el tiempo, especialmente en ese programa ahora, de Francia y Alemania, pero hay 25 otros países en Europa y no he oído nada, otras proposiciones de otros países. Es un poco fatal. Justamente en hay nuestra quienes situación. Se quejan de pasar a ser algo así como convidados de piedra de los designios, en este caso en general de Alemania, ¿no? Y este es un reclamo de los otros países. Hollande trató evitar eso, ¿no? Él junto a España e Italia quería reunirse más con esos países del sur para hacer algo en contra de Alemania, ¿no? En los primeros meses, pero se vio que no tiene mucho éxito porque al fin estamos en el mismo barco, ¿no? Toda Europa está en el mismo barco y creo que el futuro va a ser más que Francia y Alemania tienen que trabajar juntos porque Europa solo avanza si los países más grandes, Francia y Alemania, están juntos, no avanza sin ese eje. Y por eso con el tiempo tienen que colaborar y van a encontrar esa colaboración que había antes. Esta es una gran diferencia también, ¿no? Porque mientras que Merkel de alguna manera apuesta a este liderazgo compartido entre Francia y Alemania, Hollande ha dicho que bueno, que puede ser demasiado el poder de estas dos naciones, ¿no? Bueno, eso es un poco el poder de Alemania o el diktat alemán del que se habla tanto.
ha empezado a ser algo así como el pretexto de los demás para no hacer lo que tienen que hacer. Es decir, un político de verdad no puede pasarse toda su legislatura diciendo que hace las cosas porque le obligan en Bruselas, que lo que significa me obliga Merkel, ¿no? Porque en el fondo todo el mundo cuando dice me obligan en Bruselas significa me obliga Merkel. Eso no es serio. O sea, los políticos tienen que defender, se les ha votado para que hagan algo. Todo el mundo sabe que Europa es un conjunto de países soberanos, democráticos, y a partir de ahí hay unas estructuras superiores que están lejos del voto ciudadano. Es decir, no se vota directamente quien manda en Bruselas, sino que se vota cada uno vota en su país. Y lo que el ciudadano espera es que sus políticos hagan lo que tienen que hacer sin sujetarse a esta especie de obediencia debida, que es un término que encima ya no existe jurídicamente porque la obediencia debida desapareció afortunadamente después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora nadie puede justificarse si hace algo malo, si no sabe implementar unas políticas determinadas, no puede justificarse diciendo Merkel me obliga o Bruselas me obliga. Eso no es serio. Entonces, como no empiecen los políticos de cada país a liberarse de esa especie de pretexto comunitario, van a incurrir en un descrédito de lo que son sus instituciones y de lo que es el poder real ciudadano que Europa no puede permitirse ahora mismo. ¿Y qué es lo que puede permitirse Europa, la crisis concretamente que atraviesa? ¿Une a estas potencias o las separa? Porque, por un lado, claro, tienen posturas ideológicas diferentes los países, pero por otro lado, se necesitan mutuamente, les conviene seguir unidas. ¿Podemos decir que la crisis las aleja o no? Hay, como siempre, más o menos dos posibilidades, una posibilidad optimística y la otra pesimista. Creo que una crisis también puede ser una oportunidad para buscar otras soluciones y de vez en cuando una presión política, económica puede ser también una oportunidad para olvidar medidas tradicionales y, por ejemplo, obtener una nueva etapa en la construcción, en la integración europea. Sería una posibilidad más positiva para mí y vemos que ahora hay un debate sobre la necesidad, después la introducción de una moneda común, de introducir más integración política, económica, fiscal, etcétera, en Europa y vamos a ver si eso va a pasar o la otra posibilidad sería la más negativa, sería la imposibilidad de obtener un acuerdo y más o menos por fin una Unión Europea que sería solamente un mercado común sin integración política, sin también una democratización con más derechos, por ejemplo, por el Parlamento, etcétera, etcétera. El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Guido Westerwelle, ha dicho que en realidad la amistad franco-germana soporta las diferencias. La pregunta sería, ¿hasta qué punto? Soporta muchas diferencias, ¿no? Porque vemos 50 años de amistad, de colaboración. Yo, por ejemplo, quiero contar con un ejemplo. En mi escuela, muchos alumnos aprendieron francés, quizás no tantos en esas épocas como 30 años atrás, pero en el sur de Alemania es muy frecuente tener amistades en Francia, pasar a Francia, comprar cosas en Francia, hacer vacaciones en Francia y al revés. Por eso es algo crecido durante las últimas décadas. También en el sector económico, las conexiones entre las empresas alemanas y las empresas francesas son muy, muy cerca, ¿no? Un gran porcentaje de las exportaciones se va hacia Francia y también el mercado alemán para los franceses es muy importante. Por eso, aunque haya diferencias políticas, todos los dos países viven juntos y eso va a durar a pesar de los problemas que hay. Eso creo que es importante destacarlo, porque siempre se tiene la imagen de, cuando se habla del motor franco-alemán, se tiene la imagen de que es algo que ha surgido desde las altas esferas, de las élites, entre grandes figuras como fueron primero Charles de Gaulle y Adenauer, que luego se cimentó con el resto de parejas, de dúos que han surgido del eje franco-alemán, desde Giscard d'Estaing y Helmut Schmidt, luego Gerhard Schröder y Mitterrand,
Helmut Kohl y Mitterrand, ahora más recientemente Merkel y Sarkozy, ¿no? Pero como si el resto de la ciudadanía solo hubiera asistido a eso, a un espectáculo que se formaba desde arriba, con grandes discursos, con grandes gestos, esos que hemos visto y que de vez en cuando se recuerdan cuando hay ocasiones de aniversarios y este tipo de cosas, cuando en el fondo la ciudadanía se hubiera mantenido al margen de esa especie de amistad que surgió de la monstruosidad de la guerra, porque no lo olvidemos, esa Europa de la que en el fondo el ciudadano europeo sí está orgulloso, porque por encima del descrédito y las crisis sí es cierto que los españoles incluso, o ahora mismo en España con la crisis institucional que está habiendo por el soberanismo catalán, ¿no? Por encima de las diferencias dentro de los países existe el deseo y el orgullo de ser europeo, porque eso sí surgió de una monstruosidad y eso no hay que olvidarlo. O sea, tiene que prevalecer esa especie de espíritu de algo monstruoso, de una guerra devastadora surgió una amistad por encima, que no solo discurre entre esas élites, sino que también discurre entre los pueblos. Y eso, el problema de Europa es que se ha olvidado un poco la ciudadanía europea. Solo se habla de cumbres entre líderes que a veces llegan a acuerdos, que a veces no llegan a acuerdos, pero no se habla de la identidad europea, que sí existe. ¿Quería agregar algo? Sí, creo que hay una cosa importante, sería decir que naturalmente pensamos siempre a la situación actual, pero y a la crisis y a los problemas, a los conflictos entre los países, especialmente entre Francia y Alemania, pero es importante decir también que esa relación también en las últimas décadas siempre fue una serie de crisis, de conflictos con diferentes opiniones desde el principio. Pero también Francia y Alemania fueron capaces de obtener acuerdos y también de introducir nuevas etapas en el proceso de integración europea. Pero lo que falta ahora son, desde años, para mí son iniciativas importantes de esos dos países, más o menos desde los años 90, ¿no? Hay grandes iniciativas de Francia y Alemania y no de otros países. Enseguida nos ocuparemos con detalle de la historia para volver a la coyuntura actual. Falta iniciativa. ¿Hay, de todas maneras, alguna alternativa al liderazgo franco-alemán para Europa? No hay. Como dije, Europa no avanza solo con Francia y Alemania, pero sin esos ambos países no mejora, no va hacia adelante. Vimos en muchas cumbres que si Francia y Alemania no se ponen de acuerdo de un tema, es difícil conseguir una solución entre los otros 27 países. Por eso ven los dos, presidente Hollande y Merkel, tienen que encontrar esa solución común para pasar hacia adelante, ¿no? No hay alternativa en eso. Y los puntos en los que no se ponen de acuerdo no son menores. Por ejemplo, Hollande ha dicho que lo peor de la crisis ya ha pasado. Merkel no comparte este optimismo. También Hollande ha reclamado solidaridad por parte de Alemania y de los alemanes. ¿Cómo sobrellevar esto para una unidad? Bueno, las diferencias han existido siempre. Yo creo que hay que por encima de estas diferencias actuales o puntuales o de la dificultad de unos políticos determinados por encontrar soluciones, hay que volver a los orígenes de lo que fue el motor franco-alemán, y hay que recordar parejas, o lo que fue la primera pareja, que fue Adenauer y de Gaulle. No fue una pareja fácil tampoco. A de Gaulle le costó 5 años casi convencer a Adenauer de que debían acercarse, porque en ese momento Adenauer tenía tremendo miedo, y esto seguramente podría explicarlo mejor Hollande, que lo ha estudiado en su escuela y yo no, pero tenía tremendo miedo a que una unión, en ese momento una bilateralidad franco-alemana demasiado fuerte, en ese momento, en el 63, en una Alemania ocupada militarmente por 4 potencias, fuera en detrimento de Estados Unidos. Y Alemania en ese momento tenía mucho miedo a una especie de eje excesivo, ¿no? Entonces, recuperando esas dos figuras tan importantes, también deberíamos recordar que en ese momento Alemania
Adenauer llegó al poder con 73 años, que es algo que ahora mismo nadie se podría imaginar, ¿no? Un político que ya en ese momento era anticuado, pero que tal vez por el hecho de ser anticuado tenía la sabiduría que a lo mejor políticos con menos rodaje no tenían, ¿no? Y encontraron el camino del entendimiento, porque los dos, pese a que Alemania, digamos, o sea, Adenauer no representaba a la Alemania que perdió la guerra, sino a la que combatió contra el nazismo. Él mismo fue durante tiempo apartado del poder por los nazis, ¿no? Entonces, creo que, o sea, hay que recuperar un poco esa idea de que no todo es tan fácil, pero lo que debe subsistir es la idea. O sea, aunque por encima de que en un momento determinado dos políticos no se entienden, si hay una voluntad y si hay una idea detrás, se van a entender. Antes, cuando te decía de que un político tiene que defender y no escudarse en lo que los otros le obligan, ¿te puedes imaginar en tu continente de origen, en Latinoamérica, un político que defienda lo que está haciendo diciendo, no, es que me obligan los vecinos? Difícilmente. Y que las cosas no son fáciles, vaya si la sabe Hollande, ¿no? Que no es el mismo que asumió al que es hoy. ¿Esto ha implicado que cambie la relación puntualmente con Merkel, que al principio quizás defendía más abiertamente otra postura, y hoy hay quienes dicen, bueno, en realidad ha izado la bandera blanca frente a la canciller porque tiene una alta desocupación en su país, porque su imagen pública en las encuestas en Francia cae abruptamente y necesita esto, acercarse a Merkel? Creo que hay probablemente en la actitud de Hollande, también en su campaña electoral en el año pasado, fue importante para él tener otra posición que ella de Sarkozy o que ella de Merkozy, otra posición que las posiciones que defienden Alemania, especialmente más austeridad en Europa, pero los vemos, es lo que ya fue dicho, es que en la realidad, las victorias de Hollande son más o menos simbólicas y que creo hay un acercamiento de las posiciones alemanas, pero creo que es importante también para Merkel acercarse de las posiciones del sur de Francia, que es más o menos el abogado de los países del sur, porque sería también una mejor solución para obtener el apoyo de la población de otros países para luchar contra una imagen muy negativa de Alemania en Europa, porque si hay solamente una solución, una política en Europa, entonces esa de Alemania creo que sería un desastre para nuestro continente. Creo que hay que entender un poco mejor la posición alemana. ¿Por qué actúa Merkel? ¿Cómo actúa ahora? No es la mujer de mármol, como dicen por ahí, inconmovible e inamovible. Creo que es muy simple, o sería muy simple, decir que Merkel ahora quiere ganar con Hollande o quiere ganar sobre Hollande. La preocupación alemana es, Francia es un aliado importante también en el plan de rescate a otros países. Si Francia pierde su poder económico, eso va a tener efecto a toda Europa, ¿no? Por ejemplo, con los fondos de rescate, Francia es una parte importante también del apoyo financiero. Y por eso la preocupación alemana es que Francia haga las reformas para no caer atrás, ¿no? Para no perder el poder y también eso también afecta a toda Europa, si pasaría eso, lo que no esperamos. Pero no se puede salvar Alemania sin Francia. Ese es el tema, porque queda solo Alemania, Francia, Austria, Finlandia, Holanda. Esos son los países fuertes todavía que hay en Europa. Y si cae Francia, lo que no se ve ahora, ¿no? Pero y nadie espera que va a pasar. Si algo hemos aprendido de la crisis o de las sucesivas crisis es que ningún país puede caer porque están demasiado vinculados entre sí. Empezamos, Grecia, que es una economía pequeña, tampoco se puede dejar caer a Grecia. Pero hay presión ahora, ¿no? Y es un poco la postura de Merkel que no es una batalla política, ¿no? Es algo que Francia haga las cosas como otros países hacen y creo que... ¿Y Francia es el próximo gran problema de Europa? ¿Es la próxima Grecia de Europa?
como hay... Es lo que dijo el diario Bild Zeitung. ¿Ya? Y el ex canciller Schröder también ha dicho... Sí. Pienso o espero que ese análisis sería o es un poco extrema, pero es verdad que Francia tiene muchos problemas y que Hollande tiene que, ¿Tiene Hollande la receta para sacar adelante a Francia o se le ha ido de las manos? Creo que él conoce las recetas necesarias, porque en Francia hay muchos expertos económicos como en todos los países, y hay mucha gente que conoce las recetas para ayudar a solucionar los problemas. Los problemas para Hollande son problemas políticos, con su mayoría y con una parte de esa mayoría, con la izquierda de esa mayoría, que no puede vivir más o menos con la globalización, la mundialización, y que no acepta las medidas que conocemos, por ejemplo, en Alemania, para obtener en el futuro una mejor competitividad de Francia. Entonces es más o menos, creo, un problema político interno en Francia, que Hollande tiene que solucionar, y creo que es el más difícil para él. También se puede entender esta susceptibilidad por parte de la dirigencia francesa, que dicen: no necesitamos que los alemanes nos den lecciones. Al fin y al cabo, tampoco nosotros les damos lecciones de cómo subir la tasa de natalidad, que de hecho en Francia es mucho más alta que aquí. Esto es una suerte de orgullo herido. Sí, y es entendible, ¿no? Alemania no tiene que dar esas lecciones. Había algo quizás que se entendió mal. El ministro de Hacienda, Schäuble, una vez preguntó a los asesores económicos que hagan un reporte sobre Francia. Eso reportaron por lo menos los medios de comunicación, y eso en Francia cayó muy mal, ¿no? Que Alemania tiene cierta duda sobre el desarrollo económico de Francia, y esos son ejemplos que muestran que Alemania tiene que cuidarse, no ponerse de esa posición super poder económico y dar consejos a otro, sino colaborar. Lo que hay también muchos señales del gobierno alemán, entre, por ejemplo, Moscovici, el ministro de Hacienda de Francia, está colaborando junto con Schäuble. Se busca en la forma, en el nivel de trabajo, muchas formas de colaborar, ¿no? Pero eso hay que hacer más fuerte en el futuro. ¿No hay diálogo de sordos o algo así? No hay diálogo de sordos, hay diálogo entre partidarios que de vez en cuando tienen diferentes posiciones, pero que creo trabajan juntos y pueden buscar un acuerdo. Pero pienso que es necesario, como cada acuerdo es un compromiso, naturalmente, entre dos posiciones muy diferentes o un poco diferentes, y creo que cada parte tiene que mover un poco. Alemania tiene su política tradicional, liberal más o menos en la economía, pero sí hay la voluntad, y creo que es lo que Merkel mostró en los últimos meses, de solucionar juntos, también con Grecia, por ejemplo, los problemas actuales. Una solidaridad es necesaria en Europa, pero para eso necesitamos probablemente más integración política. Y Francia, que cada día más o menos dice: necesitamos más crecimiento, menos empleados, más mutualización de las deudas, tiene también que aceptar más integración política, y más integración política significa más derechos para el nivel europeo o para el Parlamento. Eso es difícil en un país donde hay grupos o partidos o grupos de
los partidos que actualmente no pueden aceptar esos, por ejemplo, porque es una revolución, una pérdida de soberanía. Y yo creo que está bien que se defienda que eso no, tiene, que no tiene que ser así, sí. Porque llega un momento que el ciudadano dice, ¿yo para qué voto si al final quien decide es una estructura tan superior y tan alejada a lo que yo he votado, que ya ha quedado absolutamente... Es así, y así crece el euroescepticismo. Así crece el euroescepticismo, es que ese es un problema. O sea, cuando se habla de avanzar hacia la integración política, se olvida que eso implica sacrificar mucho de poder ciudadano. Y yo no creo que ahora mismo, en un momento de descrédito o de casi cierto escepticismo hacia lo que significa la democracia en sí en Europa, se pueda permitir tan fácilmente lo de delegar o de pasar a estamentos superiores que nadie sabe quién ha elegido. Imagínate, porque si estamos hablando de países fuertes o grandes como son los nuestros, ¿no? Imagínate lo que esto tiene que ser pues para alguien que pertenece a países de mínimo peso dentro de lo que es la Unión Europea. Tengo que interrumpir brevemente este interesante debate para compartir un informe que hemos elaborado para ustedes porque tiene que ver, claro, con la historia de estos dos países. Alemania y Francia tienen una historia larga, rica, llena de amores y de odios. De hecho, en este mes de enero se cumplen 50 años de las bases de un acuerdo de paz que en ese momento fue inédito y que dura hasta hoy en sus efectos. Vemos el informe. Las relaciones franco-alemanas eran nulas tras la Segunda Guerra Mundial, pero el presidente Charles de Gaulle y el canciller Konrad Adenauer eran conscientes de que el destino de Europa dependía de la paz entre estas dos naciones. En 1963 firmaron el Tratado del Eliseo, la piedra angular de la reconciliación y cooperación franco-alemana. En los años posteriores se disfrutó de una colaboración floreciente. En 1989 cayó el muro de Berlín y la reunificación alemana amenazó con desplazar el equilibrio de poder en Europa. Pero el presidente francés François Mitterrand respaldó la reunificación alemana. Esta relación especial superó todos los obstáculos y Europa ha vivido décadas de paz. Se propusieron la paz y lo lograron, y esto no hay que olvidar la relevancia de este objetivo en su momento, en ese contexto en el que fue firmado, ¿verdad? Sí, claro, es importante. Es un poco difícil entender eso en las generaciones más jóvenes, pero especialmente para los políticos que hemos visto, como Adenauer, de Gaulle y también después Helmut Kohl o Mitterrand. Entonces, hombres que vivieron también durante la Segunda Guerra Mundial, o de Gaulle durante la Primera también, con la batalla horrorosa de Verdun. Hemos visto al principio del programa las imágenes de Kohl y Mitterrand en Verdun, la mano en la mano, una imagen muy simbólica de la amistad entre los dos países. Entonces fue un proyecto muy importante después del año 1945, al principio con la comunidad del acero y del carbón, con las ideas, por ejemplo, de Schuman y Monnet en Francia y también de Adenauer en Alemania. Entonces es una leyenda decir que la reconciliación entre los dos países empezó en el año 1963 con el Tratado del Eliseo. Es un tratado, pero muchas cosas también empezaron antes, también en los años 50, pero fue más o menos la consecración de esa reconciliación para hacer una nueva guerra imposible. Y hoy, tras décadas de paz, ¿este significado de alguna manera cambia, que el contexto cambie, hace que la relevancia de esta amistad entre las dos naciones haya que repensarla? Quizás no es más presente para la juventud de hoy, ¿no? Es muchos años atrás lo que pasó, pero cuando uno esté en Francia y habla, por ejemplo, con personas mayores, uno siempre siente eso, ¿no? Que ellos cuentan cómo era antes, que tienen muchos pretextos contra Alemania, claro, porque Alemania invadió, ¿no? a Francia, y si uno habla con personas mayores, uno siente el gran avance que hicimos en las últimas décadas,
Y eso se ve en muchas formas en la vida cotidiana. Hoy se pasa libremente por la frontera, no hay más fronteras. Común. La moneda común en el sector económico. Hay empresas juntas, por ejemplo, EADS, que es una empresa grande que fabrica aviones, que es un director de gerencia alemán colaborando con franceses. Hay Canal de televisión Arte. Canal juntos, sí. Por eso hay muchas formas de ver que en 50 años realmente se hizo un gran paso hacia adelante. Y si compara esas relaciones con, por ejemplo, las relaciones difíciles entre Alemania y Polonia, con un pasado también muy difícil, tan difícil que entre Francia y Alemania, ahora creo que las situaciones se mejoran, pero hay muy prejuicios ahora entre los países. Hay más prejuicios, por ejemplo, que entre Francia y Alemania. Creo que especialmente entre los jóvenes de nuestros países, Francia y Alemania, no hay ahora prejuicios, pero significa también que la normalidad actual significa que Francia o Alemania, al otro lado de la frontera, no provoca como en los años 60 probablemente la misma atracción. Claro, porque es clave este recorte por generaciones en cuanto a las percepciones, ¿no?, de los dos lados de las fronteras, porque si hoy se pregunta a los franceses con qué asocian a los alemanes, ciertas generaciones, las más jóvenes, van a hablar de obediencia, del trabajo, de la organización, pero en las generaciones más antiguas, de mayor edad, aparece el recuerdo de la guerra. Claro. En ese sentido es importante recordar que el Tratado del Elíseo se hizo a pesar de ser entre dos países vecinos, que como siempre decíamos, los vecinos a veces se ayudan, a veces se estorban. En ese caso no se estorbaron nada, es decir, Francia en ese momento no tuvo la actitud de la potencia vencedora sobre el país derrotado, que sí, como sí ocurrió con el Tratado Interior del Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial, en la que Alemania quedó sometida, humillada, y eso favoreció, gracias a una república, digamos, de Weimar débil democráticamente, la irrupción del nazismo, ¿no? En cambio, en ese Tratado del Elíseo se procuró mucho que Alemania no quedase como derrotado, se buscó al aliado alemán, no se buscó al derrotado alemán, eso fue importante, eso fue una gran prueba de inteligencia por parte de De Gaulle. Y también por eso hablaba antes de la sabiduría de Adenauer, que supo reconocer que en esa alianza bilateral que podía tal vez molestar a otros aliados vencedores como eran los americanos, que en esa alianza bilateral estaba el secreto de esa Europa que entonces aún no había nacido como la conocemos aún. Entonces eso fue muy importante y por encima de las liturgias rituales, que cada vez cuando hay un aniversario se hacen grandes actos y grandes discursos que a la gente le aburren, porque además el pueblo a veces tiene la sensación de que se le toma como si fuera medianamente idiota y no supiera la trascendencia de las cosas, ¿no?, que cada 10 años hay que repetirlos. No hay que repetir rituales ni liturgias, hay que recuperar el sentido y la dimensión que tuvo en ese momento ese eje, esa alianza, y que sigue teniendo Europa por encima de las crisis, que los europeos ahí somos un poco pesados, hablando de nuestra crisis como si realmente fuera el fin del mundo, en lugar de entender que realmente seguimos siendo bastante privilegiados. De hecho, en este tratado les gustaba hablar de dos vencedores, ¿no?, para no herir susceptibilidades. ¿Podría ser este tratado una suerte de modelo de paz para otras naciones enfrentadas? La forma de colaboración creo que sí, ¿no? Sería modelo para muchos países. Y veo países latinoamericanos vecinos que había discusiones, qué mercadería puede entrar, qué puede salir. Eso no hay, ¿no?, acá en Europa. Por eso es un modelo en muchas partes. Lo que falta quizás es la atracción, un poco como vimos hacía 50 años atrás, que los jóvenes estaban entusiasmados, ¿no?, de Gaulle cuando habló. Hoy hay más cálculo que una simpatía, una cercanía. Nosotros nos acostumbramos, es todo normal, somos amigos, pero nadie da mucha importancia en eso. Pido una respuesta corta porque nos estamos por ir. Así como en su momento este acercamiento entre estas dos naciones fue una base para Europa, si hoy hay un resquebrajamiento de esta relación, ¿puede ser perjudicial también para Europa? Francia y Alemania se acercaron y esto significó mucho para Europa.
Por oposición, si hoy se alejan, ¿esto también es perjudicial para el resto de Europa? Sí, es claro que los dos países juegan un papel central. Si pueden buscar un acuerdo, es posible obtener también el apoyo de otros países y también una nueva etapa en el proceso europeo. Si no, vamos a hacer un viaje en el pasado, más o menos. A modo de balance, entonces, ¿cuál es el pronóstico para esta relación bilateral Francia-Alemania? Muchos años más. Eso no puede fracasar porque, independientemente del momento actual, han pasado cosas muy duras en este continente como para que una crisis económica la suspenda. Hay quienes dicen que es como un viejo matrimonio, lleno de amores y de odios, pero que además no se separan. Porque no se separan. Viven ya tantos años juntos, ¿no? Es tarde para separarse, ¿no? El ex secretario norteamericano Henry Kissinger, crítico con Europa, solía decir que en realidad cuando él quería llamar a Europa, no sabía qué teléfono hacerlo. Ahora deberemos decirle que entonces lo siga haciendo al de Alemania, al de Francia. ¿Tenía algo de razón? A la Cancillería. Ese es el teléfono de Europa. Y eso es lo que tiene que luchar Europa, contra esa sensación de que aquí solo manda un país. Y eso es responsabilidad de los políticos de cada uno de esos 27 países, no solo de Alemania. Pero eso ve el gobierno alemán. Y en 2013 no va a pasar mucho. Hay elecciones acá en Alemania, pero después de las elecciones Francia y Alemania van a encontrarse más cerca. Es mi pronóstico, por lo menos. Muy bien. A los tres, muchísimas gracias por estas interesantes opiniones. Y nos vamos despidiendo. Hasta aquí Cuadriga por el día de hoy. Sabe que puede escribirnos si quiere comunicarse con nosotros. La dirección, el correo electrónico es cuadriga@dw.de. Todos los correos electrónicos, todos los mensajes son leídos y con muchísima atención. Repito la dirección, cuadriga@dw.de. Gracias por haber estado ahí. Será hasta la próxima.